Continuamos en Perfil, estamos conversando con el rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Raúl López Sayago. Está de visita en la capital del estado portuguesa a propósito del Festival de la Voz de la UPEL, sobre lo cual estamos mostrando a ustedes en el desarrollo del espacio algunas imágenes y contenidos que tienen que ver con la invitación para ese evento. Y estamos abordando temas que están referidos precisamente a la universidad, que insistimos mucho en el tema del mejoramiento profesional, porque hay una percepción en el sentido de hasta qué punto el educador está respondiendo hoy en día a las expectativas, más allá que enfocarnos en temas como la inteligencia artificial, los cambios de paradigma, es el hecho de que en lo concreto, cómo medir la eficacia en relación al desempeño docente. Cuando abordamos temas con gerentes, con gobernantes que tienen que ver con la administración de la política educativa y relacionado más con la administración pública, ese tema se obvia y se va más al tema crematístico de la contraprestación de un sueldo, de un pago, lo cual ha generado indudablemente una situación que la estaremos también abordando en este espacio. Pero ese aspecto de la preparación y de la formación de los docentes, jornada que se hace en algunos estados, en algunas localidades, para actualizar en conocimiento profesional, ¿hasta qué punto la UPEL puede persuadir a que la condición de maestro no es nada más la solución de un problema económico de mi vida, sino que es también una dedicación a una labor social, quizá la más importante después de la de ser familia? Sí, la educación es el elemento más importante y más determinante en cualquier sociedad. Siempre lo ha sido. Y eso no va a cambiar, y ni siquiera la inteligencia artificial lo va a cambiar, porque el contacto y la interacción humana sobrepasa límites que no tiene la inteligencia artificial. Si nos basamos en el concepto real, cierto, de que la educación es el elemento más fundamental para cualquier sociedad, evidentemente que el maestro es uno de los profesionales más importantes que tiene la sociedad, porque es el que hace la educación. En estos momentos, Joel, y desde hace tiempo para acá ha sido así. Lo que pasa es que ahora es cuando nos estamos dando cuenta de que eso es una realidad. Las sociedades modernas no compiten por recursos naturales. ¿Quién tiene mayor cantidad de petróleo? ¿Quién tiene mayor cantidad de bauxita? ¿O quién tiene mayor cantidad de minerales para explotar? No, las sociedades compiten es por conocimiento. Y los ejemplos están a la vista. Singapur, ¿qué recursos naturales tiene? Japón, ¿qué recursos naturales tiene? Finlandia, ¿qué recursos naturales tiene? La gente. Exactamente. Lo que tienen esos países es conocimiento. ¿Y cómo han generado conocimiento? A través de una educación bien estructurada. Y tenemos entendido que la disciplina. Sin duda, la disciplina. Pero cuando tú comienzas a generar disciplina y a inyectarle responsabilidad a los niños desde que comienzan en preescolar, tú estás completamente seguro de que eso va a avanzar. En Japón los niños son los que limpian las escuelas, son los que asean su espacio, pero lo hacen porque no tienen obreros para que lo hagan, no, simplemente para generar en ellos el amor por su espacio educativo. Pero escuchábamos a un orador colombiano que su familia nativa de Japón. Sí, yo lo he escuchado. Sí, claro. Él decía que en contradicción a lo que le decía su abuelo, no, que en Japón la gente es muy inteligente, y él descubrió que eso es mentira. Él decía, el colombiano es más inteligente, porque usted le dice a un colombiano, lance una piedra a aquella persona, y el colombiano dice, yo sí lo hago. En cambio el japonés no, porque lo enseñaron desde chiquito que eso no se hace. Claro. Entonces él decía, el colombiano de alguna manera hace las cosas, y él decía el latinoamericano, el japonés no, el japonés está desde pequeño formado a seguir un ejemplo y se rige por ello. Claro, lo que pasa es que si tú combinas la disciplina con la inteligencia, ese es el punto. Se pierde de vista el país. Claro. Tú tienes que tener las dos cosas. Nosotros tenemos la inteligencia, pero a lo mejor no tenemos la disciplina. Entonces hay que combinar esas cosas para que se pueda salir adelante. Y no solamente
combinar esos dos factores, sino hacérselos saber a la sociedad que son necesarios. Y la dirigencia política, los gobernantes, tienen que estar claros de que es así. Porque si somos servidores públicos, si estamos en cargos de comando para servir, tenemos que estar claros que nuestro servicio tiene que ser bueno. Y para que sea bueno tiene que tener buenos efectos. Y la educación genera eso. O sea, que podemos decir que la disciplina es un talón de Aquiles de la educación como tal. La disciplina es un talón de Aquiles de la educación porque, como tú lo decías al principio de este segmento, no tenemos que pensar exclusivamente en el sueldo, que es fundamental, que es determinante, que es necesario, pero eso vendrá a continuación como complemento de formar una sociedad justa y equilibrada y que le dé a cada quien lo que le corresponde en su espacio y en su trabajo y en lo que hace, en lo que produce, en lo que genera, en lo que proyecta. Eso viene a continuación. Por eso tenemos que primero crear el ambiente necesario para poder tener una sociedad justa que le permita que el maestro sea el profesional mejor pagado, porque es el que merece ser el mejor pagado. Porque ahora, no hay ningún ingeniero, no hay ningún abogado, no hay ningún arquitecto que no se haya formado a través de un educador. Y en este país que no se haya formado a través de profesores de la UPEL. En estos últimos años se ha insistido mucho en las universidades el tema del rompimiento de paradigmas. Y la comunidad científica dedicada al tema de la educación incorpora el tema de la andragogía frente a la pedagogía. Aquel profesor montado en la cátedra dando clase, ahora no, ahora él baja, se pone en el mismo nivel, y más que todo a nivel de los posgrados. Sí, porque siempre, y se ha demostrado que es así, yo inclusive lo practiqué y lo he practicado como docente. Cuando tú te alejas del estudiante, el estudiante se aleja de ti. Y eso genera un rompimiento entre la posibilidad de que él pueda abordar temas que le interesan y que pueden sustentar un aprendizaje sólido. Hay un alejamiento. Exacto. Entonces tú tienes que tener la cercanía no para jugar, no para perder el respeto, claro, sino para que el estudiante tenga la tranquilidad de que te puede preguntar equivocadamente algo sin que nadie se burle de él y sin que nadie lo califique. Entonces, eso es importante porque la pregunta más tonta puede ser la más importante. Y muchas veces se dan casos que hasta un participante en un posgrado o un estudiante tenga más conocimiento del tema que el mismo profesor o que el mismo instructor. Entonces, claro, la idea es que no pierda el control del debate el instructor de la materia o de la asignatura. Sin duda, por eso cuando uno asume el reto de dar una clase, tiene que estar suficientemente bien preparado para ese reto. Porque tú te consigues con estudiantes que son muy acuciosos, claro, que son muy, que les encanta prepararse y que les encanta formarse e ir preparados a la clase. Inclusive cuando yo estudié en la Universidad de Oklahoma matemática, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que cuando tú ibas a una clase de un tópico de la asignatura, un ejemplo muy sencillo, de funciones lineales, cuando tú ibas a esa clase, ya tú te habías leído parte de lo que tú ibas a escuchar como clase del profesor. Y el profesor sabía que tú venías preparado, porque él mismo te motivaba a que lo hicieras. Es decir, no vengas en cero para yo enseñarte todo, tienes que venir preparado. Entonces a veces ocurre que hay estudiantes muy avanzados, que inclusive sobrepasan las expectativas del docente y el docente tiene que estar bien acondicionado para poder enfrentar esos retos, porque quedaría muy mal un docente cuando un estudiante lo sobrepasa y se le da por encima, que puede ocurrir, pero en ese caso tiene que ser muy hábil y tiene que estar muy pedagógicamente preparado para poder entender esa situación y canalizarla de manera positiva para que el común de la clase pues entienda qué es lo que está ocurriendo. Profesor, el tema de la investigación, ¿cómo lo está manejando la UPEL en este momento? Mira, nosotros, el universitario es por naturaleza investigador. Un profesor universitario que no investigue, pues no está cumpliendo con una función esencial, porque la investigación es la gran generadora del conocimiento y es por lo que se compite actualmente. Nosotros tenemos en la universidad una actividad interesantísima en materia de investigación e inclusive en estos momentos el CNU nombró una comisión
para abordar el problema del posgrado y la investigación, y la representante de Averú para ese tema es la profesora Moraima Esteves, que es la vicerrectora de investigación y posgrado de la UPEL. Nosotros estamos siendo invitados permanentemente a jornadas de investigación acá en el país, en universidades venezolanas, en universidades colombianas, en Costa Rica, en fin. ¿Por qué? Porque en investigación educativa no es porque yo sea rector de la UPEL, yo creo que estamos muy por encima de cualquier universidad en este país. Porque es lo que sabemos hacer. Tenemos entendido que insisten mucho en que el formado en la UPEL se dote de herramientas en materia de metodología, en materia de normas, de método científico concretamente, porque es lo que permite que abstractamente también sea método deductivo, inductivo, llegue al fondo del problema para encontrar soluciones. Exacto. Yo te voy a contar una anécdota de dos profesores egresados nuestros en el doctorado de Educación Ambiental que administra el Pedagógico de Caracas. Son dos ecuatorianos. Ellos me invitaron a Ecuador hace aproximadamente, antes de la pandemia, para yo estar en su Universidad Politécnica, que queda cerca de Quito, y conversando con ellos me decían que ellos intentaron hacer un doctorado en España. Y el problema de un doctorado es que tú entras a proyectar una tesis doctoral, un trabajo de investigación, un proyecto de investigación que tenga impacto en el entorno en el cual tú te manejas, en el contexto. Y ellos les decían que les costaba mucho escribir, que era muy, muy complicado. Alguien les habló del Pedagógico de Caracas, consiguieron una beca y se fueron a estudiar el Pedagógico de Caracas Educación Ambiental. La profesora, que se llama Teresa Rivas, me decía: doctor, yo los primeros meses yo lloraba, porque yo no sabía que el nivel de exigencia era de esa naturaleza. Pero ahora estoy súper agradecida porque estoy escribiendo papers y trabajo de investigación en cualquier revista especializada, porque la UPEL me dio las herramientas. Porque somos, en metodología de la investigación, creo que tenemos mucho de qué hablar y muchas cosas que decir. Conversamos con el profesor Raúl López Sayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Vamos a cumplir estos compromisos de publicidad. Ya regresamos a Perfil.